Y ahí de nuevo el odio que tiene Azucena a Andrés Manuel, porque muchas veces Andrés Manuel pues también la exhibió y la evidenció en la mañanera. Tú le das mucho crédito a Salinas. Salinas es una basura. No va a llegar, a ver, no Jesús, tiene poder. Empecé diciendo que no va a tener. Empecé a decir. Periodistas y analistas políticos tunden a Azucena, a Latinus y a Salinas Pliego. Vámonos al siguiente video a ver qué hay. Este señor fue muy agresivo con periodistas críticos, como él tenía su derecho a dar su opinión y a decir un montón, ese no es un derecho, pero eso hizo, un montón de mentiras en la mañanera, porque nos dijo muchas mentiras. Ya creo que poquito a poquito se irá asimilando por parte de la ciudadanía todas las mentiras que dijo Andrés Manuel López Obrador, casi mirándonos a los ojos. Bueno, pues él lo hizo y nosotros, los periodistas, pues teníamos la responsabilidad de señalarlo, Paul. Creo que el espacio de Azucena Oresti se ha consolidado en este año como el lugar donde se siente incómoda la ultraderecha, incluso cuando se sale de guión. Recuerdo una discusión con Arturo Ávila, diputado federal, donde la mete en el cajón de ustedes, los de la derecha. Y le dice, yo no soy. Yo no soy. A mí no me incluyas. Todos sabemos que es de la ultraderecha, pero según ella, muy neutral, ¿no? Muy objetiva e imparcial. Sin embargo, su espacio sí se ha consolidado, Radio Fórmula, después de la emisión de tu maestro Ciro Gómez Leiva, se ha consolidado como el espacio donde se pueden emitir desde, ya lo vimos, desde mensajes a favor de algún partido político, alguna plataforma, hasta abiertamente golpes blandos, ¿no? Ella respaldó todo. Acuérdate que ahí fue donde Jorge Romero habló ya de la violencia. Lo adelantó con Azucena Oresti. Y ella incluso dice, ¿a qué te refieres? ¿No? O sea, pero nada más como para alertarlo de lo que está diciendo, pero después ya no le volvió a preguntar nada de eso. Y ahí de nuevo el odio que tiene Azucena a Andrés Manuel, porque muchas veces Andrés Manuel pues también la exhibió y la evidenció en la mañanera. Creo que no van a superar ni a Azucena, ni Riva Palacio, ni nadie de ellos. Es que la mañanera se haya convertido en un espacio en donde se les exhibía como lo que son. Entonces, este amparo que presume tanto, pues realmente, ¿qué dice? ¿Qué te deja ver? Que les duele que los expongan y que la gente se enterara de primera mano y todos los días por la mañana, como es el ejercicio de la mañanera, que dicen, es que ellos marcan línea porque precisamente son una respuesta a toda la bola de atrocidades que han dicho y que continuaron diciendo y que continúan diciendo. Porque lo que querían era que se quedara callado el presidente Andrés Manuel en su tiempo y ahora la presidenta. Se les exponía. O sea, de todas las primeras planas mentirosas o truqueadas o falsas o con verdades a medias y de lo que se dice en la radio y en la televisión, y que Andrés Manuel se quedara callado y que la presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, se quede absolutamente callado, sin derecho de réplica. Y además se ponen a la altura de ella, como en su momento con Andrés Manuel López Obrador, pero no tienen la dignidad de ir a pararse frente a la mañanera para cuestionarla. Sí, ahí por lo menos Reina Aide, que no representa ningún medio de comunicación, todavía estamos esperando saber de qué medio va, ¿no? Exacto, bueno, creo que sí, en algún momento pero no hay de página o alguno de esos. Azucena Oresti tiene toda una maquinaria, un respaldo, una inversión detrás. Reina Aide es una periodista independiente que debe traer sus facturas por ahí, pero estamos hablando de una maquinaria mediática. Sí, una empleada de una empresa muy poderosa. Como Radio Fórmula. De medios. Ella debería presentarse ante la mañanera. Ahora también, creo que el marcaje que le ha hecho el senador Noroña a ella es increíble, porque mientras ella quiere discutir frente a Claudia Sheinbaum, se mete en medio Noroña y le da el marcaje que la saca de sus casillas. No sé si la han seguido en Twitter, cómo le contesta ella, él le contesta, la exhibe, la presenta como la farsante que es. Me encanta eso. Sí, bueno, pues ahí estaba. Y entonces, esta forma tan torpe en la que lo han estado haciendo, utilizando estos influencers, Luisito Comunica en ese momento, ahora el que decíamos, Yulai y otros más, ¿no? Que de alguna forma de repente se sienten muy indignados, o de repente se dieron cuenta que había violencia en nuestro país o estos factores de violencia en el país, y entonces vemos cómo ha sido muy torpe la manera en la que han tratado de aprovecharse de estos casos para sacar un provecho político. Claro. Porque hay que acordarnos que Latinos es una plataforma que se convierte como en un partido político en los medios de comunicación, al no haber ya una oposición del PAN y del PRI con personas presentables, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Pero bueno, ¿quién del PRI o del PAN pueden ser presentables o no tan impresentables? Bueno, el punto es de que como ya no hay credibilidad en los partidos, nace esta plataforma, que más nace sintomático, que es muy importante esto, de la corrupción. Claro. Con financiamiento de recursos públicos, con financiamiento que tendría que haber ido a medicinas del Seguro Popular y que no fueron a esos ámbitos de cuestión de salud y que fueron a dar a esta plataforma. Y la plataforma es Latinos, con o las vocero, plataformas con sus voceros
o en el caso ya en los medios electrónicos formales o hegemónicos, como tú lo decías bien, Radio Fórmula. O sea, yo sí identifico, hay 2 plataformas muy fuertes este año, Radio Fórmula o Grupo Fórmula en su conjunto y Latinos. Atípical, se cuece aparte, eso es para divertirnos, pero como estructura mediática golpista es Latinos y es sin duda alguna Grupo Fórmula. ¿Cuándo te dan tu espacio ahí, Jonathan? ¿En dónde? En Radio Fórmula. En Atípical. Saludamos a Juan Becerra, un gran amigo también de este canal, que por mucho tiempo estuve en este canal. Un saludo, querido Juan. Vámonos al siguiente video. De verdad, podía ser sorpresa que después de una estrategia tan tramposa como la de abrazos, no balazos, después de tantas visitas presidenciales a Badiraguato, después de las sospechosas elecciones intermedias del 21 y el control regional en las presidenciales del 24, después de que Estados Unidos nos embarra en la jeta la colusión del gobierno con los cárteles del narco, ¿de veras ustedes creen? ¿De veras sería sorpresa que nuestra tierra comenzara a vomitar los cadáveres escondidos en sus entrañas? Vuelvo a decir, yo creo que las declaraciones de este tipo de personajes tendrían cierto sentido si en su momento también lo hubieran dicho en esa misma intensidad y en ese mismo tono que estamos viendo aquí. Claro. Pero este hombre estuvo ya en el 2006, en la campaña presidencial del 2006, ya estaba él en Televisa. Pues y de hecho invita a Andrés Manuel a un programa previo a las elecciones del 2006 y no fue un personaje que hablara del fraude electoral en sus espacios, ¿no? Incluso se prestó para también burlarse de Andrés Manuel, para destruirlo mediáticamente por los bloqueos en Reforma, y ya en plena guerra, él teniendo espacio en Televisa, no advirtió de esto, no advirtió de esta situación. Sí, no advirtió de la guerra y de lo que iba a empezar a provocar justamente la estrategia de seguridad de Felipe Calderón. Entonces, sí, yo creo que se vale el que uno diga lo que quiera porque estamos en un país libre, más libre que nunca hemos tenido, como es este país ahorita, es más libre como nunca lo habíamos vivido. Pero la congruencia de este tipo de personajes, el decirlo tanto tiempo después y él que estuvo en un espacio de mucha influencia en Televisa, no atreverse a decir esto, advertir que iba a pasar lo de la guerra, porque era evidente que iba a suceder, era evidente que estaba pasando, pero no lo quiso decir en su momento Broso. El payaso Broso, pues ya con todos sus años de carrera, fue, creo que lo que ahora están siendo los influencers que se han unido a hablar de política cuando jamás en su vida lo hicieron, ¿no? Por el caso de Yulai, Luisito Comunica. Él toda la carrera que tiene, tanto de lo que hizo en Azteca como en Televisa, fue de entretenimiento. Se decía que hacía los corridos a los políticos, que hacía este tipo de sketches, cuando realmente lo que hacía era lavarles la cara a través de la comedia que él hacía. Pero en CNI sí hacía crítica, ¿eh? Él empezó un programa que se llamaba El Mañanero. Nunca lo habíamos visto tan fuerte. Yo, estos monólogos me parece, creo que de los más fuertes que ha tenido Broso en su carrera. Pero, o sea, el mismo tono, no. Cuando tuvo espacios en la televisión y en Televisa. Cuando le gustaba sentar mujeres en su regazo, o exhibir. Hacía una comedia. Cuando no era feminista, ¿no? Hacía una comedia negra, pero nunca tan llena de política como lo está haciendo y con una clara tendencia, ¿no? Claro. Creo que este año para Broso también creo que fue el que se desenmascaró, de verdad que se quitó ese personaje como de yo estoy del lado del pueblo. Para nada, Broso es un personaje que pertenece a una oposición. A la cúpula. Cuando uno maneja un barco, más vale que tengan un capitán que no sea pendejo. Porque, ¿qué creen? Una vuelta a la izquierda, así como está, y los zurdos de mierda nos llevan a las rocas. Así que, mejor, como yo, ultraderecha, vida, propiedad y libertad. Lo que decíamos, ¿no? La construcción ya de un personaje, pero que yo siento que no va a tener, como en Argentina, lo que decías de Milei, no va a tener una repercusión en la gente. Es que no es un personaje querido, o sea, realmente no tiene... Es antipático, no tiene, no le veo realmente esa conexión que tenga con algún sector de la población, más que con sus propios empleados. Bueno, imagínate un presidente así con él, o sea... Tocamos madera, ¿no? No, pero dando su antiguito. Ya lo tuvimos. Piensa en Felipe Calderón. Yo cada vez que escucho a Felipe Calderón lo veo, me recuerda el estilo de este tipo arrogante, como si tuviera la razón. No porque nada más un poco oído de la realidad por algunas sustancias, pero sí. No porque yo esté diciendo que uno es mejor que otro, pero en el caso de Salinas Pliego sí es otra. Tú le das mucho crédito a Salinas Pliego. Salinas Pliego es una basura. No va a llegar, no tiene poder. Empecé diciendo que no va a tener... Empecé diciendo que no va a tener empate con la sociedad. No va a tener, pero no lo compares con Calderón, porque Calderón no era un empresario, no era un potentado. Puede tener todos los millones del mundo, pero eso no te hace ganar elecciones en la cuarta transformación. Pero no te creas. Puede tener a todos los voceros en todos los medios, eso no te hace ganar elecciones. A mí Salinas Pliego me parece mucho más cruel, ¿sabes? Mucho más despiadado, mucho más inhumano. Yo lo percibo a Salinas
empresario Monopoly. Y yo creo que Calderón, pues con todo y bueno, sí, lamentable la guerra contra el narco, no dejó de ser nunca torpe, ¿sabes? Y yo creo que Salinas Pliego es mucho más malo. Yo siento que hay mucho más maldad dentro de Salinas Pliego que Tienen toda la razón en lo que dijeron. Con lo de Azucena, por ejemplo, que siempre se pelea más con Arturo Ávila que con los demás. A Noroña ya lo tiene como el peor político de la historia, simplemente por algo personal entre ella y él, pero sí tiene sentado al presidente del PRI, Alito Moreno, un hombre que se regaló una senaduría, que tiene una orden de captura vigente y no lo pueden arrestar porque tiene fuero, y aparte dijo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre. ¿Y a quién crees que perdonó? A Alito, y a Noroña no. Entonces es personal. Entonces, que no se digan periodistas, son partidistas, porque sientan a gente que piensa como ellos. Por ejemplo, cada que levanta el teléfono y le pregunta a un especialista en medio ambiente, en energía, en economía, en relaciones exteriores, siempre son gente de corte de derecha. ¿Cuándo vas a ver a gente de izquierda? ¿Cuándo vas a ver tú que le pregunte a Nancy Flores qué opina de lo que sea? ¿Cuándo vas a ver que a Fabricio Mejía, el colaborador de Sin embargo, que le pregunte, oye, ¿cómo le hacemos con Michoacán? Y él desde una mirada de izquierda nos diga cómo arreglar Michoacán? No, pura gente de derecha. Entonces, bien dicen aquí, lo que es Latinus y Telefórmula son dos plataformas que están en contra del gobierno, lo disfrazan y a veces invitan a alguien de izquierda, pero es solamente para disfrazar. Mira lo que pasó con San Martín en MBS, ya no le tuvieron paciencia. ¿Por qué? Se la pasa invitando, igual que en ADN 40, se la pasa invitando a Rubén Moreira, a Federico Dorin, a Kenia López para decir que el Morena es la perdición. Él dijo en la Arena Ciudad de México en el cumpleaños de Salinas Pliego que los de Morena eran mentirosos y rateros y no sé qué. Un periodista, por eso MBS no lo aguantó y lo corrió, porque se requiere periodismo que le dé la razón, le dé la voz a ambas, a izquierda y derecha, aunque no esté de acuerdo con ellos, pero ellos no lo hacían. Entonces están pagando la factura, lo mismo como lo dije el video pasado, lo mismo que a Aristegui. Solamente le dan voces a gente que piensa como ellos y eso ya no está funcionando en el México de hoy. Dime qué piensas.